Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Ya me acompaña, como siempre, Yamila Escala. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo les va? Bueno, nos vas a hablar del regreso, ¿no? La actividad de la industria aseguradora, finalmente. Así es, protocolo de por medio, lógicamente, pero acá está y bueno, vamos a ver los detalles. Muy bien, en instantes también se encuentra Melina Manfredi. Meli, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, Ale, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Meli, nos vas a brindar información sobre este nuevo instrumento de inversión para los productores agropecuarios. Sí, vamos a hablar de eso y vamos a ver si alguien lo está ofreciendo o no. Bueno, vamos a ver, sí, tal cual. Interesante. Y también en forma remota, contamos con la participación de Paula Bujía para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Paula, ¿cómo andás? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. Muy bien, bueno, en instantes estoy con vos. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista Marcos Buscaglia para analizar las principales noticias económicas de los últimos días. Quédate con nosotros, vamos a una muy breve pausa y en instantes regresamos con todos estos temas. Muy bien, así arrancamos con la actualidad económica y en los últimos días volvió a caer el riesgo país como consecuencia de la expectativa de un acuerdo que podría haber en las próximas semanas entre el gobierno y los acreedores externos. Y Paula, hubo un clima no más distendido en estos últimos días, que es, ¿no?, como decía recién, producto de ver que un gobierno que venía acercándose al precipicio parece súbitamente haber, ¿no?, comenzado a tomar un rumbo más razonable, ¿no? Sí, la verdad que es una excelente noticia. Honestamente es algo que se esperaba, yo creo que ya lo he hablado muchas veces, pero a ambas partes les conviene llegar a un acuerdo. Y había una gran disparidad en cuanto a precio, lo que el gobierno estaba ofreciendo, depende un poco de los supuestos, valían entre 42 y 44 o 45 dólares una lámina de 100. Los externos estaban pidiendo 50, entre 50 y 60, depende del caso. Aparentemente se están encontrando las partes, hay difundidos obviamente rumores, no hay certezas, pero ya se habla que de entre ese 40 y ese 55 se estarían acercando en un 50. Inclusive también salieron noticias de que algunos de los fondos grandes como BlackRock está tratando de convencer también a otros inversores que se sumen. Con lo cual no se va a llegar a este viernes, creo que todos sabemos eso, que no se va a llegar a un acuerdo este viernes, pero no es dramático si existen, como está pasando ahora, noticias de un lado y del otro que se están acercando las partes y que el diálogo es positivo y de buena fe. Así que eso es muy importante. Todavía queda pendiente qué se va a ofrecer. Hubo 3 contraofertas por parte de los bonistas externos que se acercaron al gobierno a estas propuestas. El gobierno la está analizando, se habla de otro, un incentivo como puede ser un bono PBI, como existió en la antigua negociación, se habla de cupones más altos y tal vez pagándose antes, o sea, pero realmente creo que estamos más cerca de un acuerdo. Más cerca me refiero a las partes juntándose. El gobierno aparentemente se puso como el 31 de junio el límite para negociar esto, porque, como te digo, al viernes no se llega, que no es dramático, ¿no? Igualmente, los bonos empezaron muy bien la semana, hoy ya estaban un poquito más volátiles. O sea, la recuperación fácil ya la tuviste y ahora el mercado te va a ir pidiendo un poquito más de certezas. Pero claramente es una excelente noticia para el país. Muy bien, bueno, Paula, vamos a seguir conversando de este tema a lo largo del programa, pero ahora estamos justamente preocupados por la caída de las reservas internacionales de más de 500 millones en lo que va del mes de mayo. El Banco Central lanzó en los últimos días un nuevo instrumento de inversión dirigido a los productores agropecuarios, ¿no, Meli?
Así es, Ale, se trata de los depósitos DIVA, que son depósitos atados a una tasa de interés variable. Es un instrumento nuevo que es optativo para los bancos y la idea es que esté dirigido exclusivamente para productores agropecuarios que hayan liquidado cosecha entre noviembre y estos días, que es la parte más importante de la cosecha, con el objetivo de que la tasa de interés esté atada al precio de los cereales y oleaginosas, básicamente con miras a la soja, ¿no? Claro, para que no tengan incentivos para atesorar, ¿no? Las cosechas. Exactamente, la idea es que el productor, aunque haya liquidado, pueda estar en un instrumento que le dé el mismo beneficio, la misma renta que tener la silobolsa, digamos. Exactamente. En cuanto a si están o no disponibles los depósitos DIVA, bueno, tendrían que estar desde esta semana. Es un producto, como decíamos, nuevo. Los bancos están trabajando, especialmente los públicos, para instrumentarlo. Hasta ahora el único que salió a decir públicamente que lo va a hacer es el Banco Nación. Tiene sentido, es parte de la misma gestión y además tiene muchos clientes del agro, sobre todo en el interior. Y decíamos, Meli, ¿no? Que vienen cayendo las reservas en el mes de mayo. Uno de los principales motivos es que continúan saliendo los depósitos en dólares. Así es, después de un abril que vino tranquilo relativamente, con 300 millones de salidas, bueno, en los primeros 15 días de mayo ya salieron 600 millones de dólares de los depósitos privados que están en los bancos. Entonces, esto, sumado a que en plena cosecha el Banco Central está teniendo que hacer venta de divisas en el mercado cambiario, lleva a que la autoridad monetaria empiece con este tipo de medidas, con el objetivo obviamente de reabastecer el mercado cambiario y tratar de cuidar las poquitas reservas que le van quedando. Tal cual, bueno, hay que seguir de cerca, como decimos siempre, la evolución de las reservas internacionales, por una caída de las mismas se puede traducir, ¿no? A la larga o a la corta, en un aumento del dólar oficial y, como consecuencia de ello, de la inflación. Bueno, decíamos, Yami, finalmente lo esperamos, ¿no? Largamente el regreso de la actividad aseguradora a la atención al público, y eso finalmente está sucediendo esta semana. Sí, también cómo se fue dando este proceso, lo estuvimos comentando en varias oportunidades, y finalmente es sí una actividad exceptuada. Cuando uno escucha la palabra exceptuada, hace ruido. De lo que está exceptuada es del aislamiento, y entonces sí es que es otra de las actividades que a nivel nacional sí vuelve al ruedo. En todos los municipios, en todas las provincias por igual, no. La diferencia básica también tiene que ver con de qué forma, ¿sí? Y en qué totalidad de la capacidad es que se da por ahora esta situación. Desde ya las restricciones tienen que ver más fuertes para el caso de, por ejemplo, lo que es AMBA. Pero en concreto hay un sistema de turnos, esto rige en todos lados, es distinta la cantidad de empleados, cómo llegan al trabajo es otro tema que es muy importante, y el protocolo sanitario, ¿sí? De que todos lo respetemos, y que entonces, estando ahí como cualquiera de las otras actividades, siguiendo esos pasos, todo el mundo esté más cuidado. Pero en concreto, sí, esto atañe a compañías de seguro, a reaseguradoras, a los productores asesores, a los intermediarios en general, ¿sí? Esta es la situación hoy. ¿Sí? Esta semana es una novedad en realidad de los últimos días, pero digo así porque, bueno, sabemos que se tiene que ir evaluando cuál será el paso a paso, los resultados que vayan arrojando los nuevos testeos, pero en concreto la actividad aseguradora vuelve al ruedo, y bueno, un montón de detalles allí dando vueltas, pero con este protocolo sobre todo en pie. Muy bien, es importante que se normalice la atención en este sector tan importante para protegernos contra los riesgos a los que estamos expuestos. Cerramos así el bloque. Te recuerdo, ¿no?, que te podés comunicar con nosotros a través de los distintos canales, a través de Twitter, a través de Facebook, a través de WhatsApp. Ahí en la pantalla tenés justamente las vías de contacto. Nos reencontramos en instantes. Quédate con nosotros, tras el corte estamos nuevamente con vos. Muy bien, arrancamos este nuevo bloque con información para los jubilados y pensionados, ya que esta semana se anunció un incremento del 6,12% en junio en sus haberes. Meli.
Así es, Ale. Bueno, como vos decías, el incremento es de 6,12. Esto va a empezar a regir en junio por 3 meses. Y con eso se lleva la jubilación mínima a 16.864 pesos. La máxima está por encima de los 118.000 pesos. Por supuesto, afecta a un universo mucho más chiquito. Este aumento no solamente va para las jubilaciones, sino también para las pensiones no contributivas, la asignación universal por hijo y demás prestaciones de ANSES. Y a diferencia de lo que había pasado con el aumento de marzo, que había tenido un monto fijo y además un aumento proporcional, bueno, esta vez fue 6,12 para todo el universo de 16 millones de beneficiarios ANSES. Bueno, ¿qué hubiera sucedido, Meli, si se hubiera aplicado, ¿no?, el índice de actualización que rige por ley? Bueno, como vos decís, Ale, en realidad había una fórmula que había sido aprobada en 2017, que fue suspendida por la Ley de Solidaridad. Si en este caso se hubiera aplicado esa fórmula, el incremento hubiera sido de 10,9, o sea, casi 11%, unos cuantos puntos por encima. De todos modos, el gobierno asegura que el aumento total del semestre para las jubilaciones mínimas está en torno al 20% versus una inflación de 14,6 aproximadamente, estimada, por supuesto, hay que ver lo que pase. Otro dato importante respecto de la fórmula es que en estos días se reunió un comité donde participa el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y legisladores de todas las fuerzas para ver si pueden empezar a delinear la próxima fórmula de actualización. Bueno, el gobierno, a través del Ministerio de Economía, pidió prorrogar la suspensión hasta diciembre, porque dice que en el contexto de caída fuertísima de la recaudación por la crisis, no es sostenible delinear y aplicar una nueva fórmula de actualización. Bueno, recordemos, ¿no?, que el peronismo se había opuesto virulentamente, ¿no?, a este índice de actualización, ¿no?, que había propuesto el gobierno anterior y que aprobó en el Congreso, y ahora, ¿no?, como gobierno está convalidando un aumento de jubilaciones que está muy por debajo de lo que establecía ese índice, ¿no? Un ejemplo del oportunismo de los políticos en la Argentina, ¿eh? Bueno, vamos a continuar ahora con información del mercado de capitales y en estos últimos días, decíamos, ¿no?, en el primer bloque, Paula, hay un clima más distendido como producto, ¿no?, justamente del avance de las negociaciones del gobierno con los acreedores, y en ese contexto cayó fuertemente el dólar en el mercado libre, Paula. Correcto, bajó casi 14 dólares en lo que va la semana, 14 pesos sobre el dólar, en el dólar bolsa o el dólar MEP, como se llama, o el blue, o sea, el no oficial, producto de las buenas noticias de las negociaciones. También, bueno, obviamente el Banco Central avanzó con regulaciones para tratar de limitar la compra de dólares para aquellos que reciben algún tipo de ayuda en medio de la crisis, ¿no? Pero la realidad, mirando un poco para el futuro, hay una emisión de dinero importante por parte del gobierno, que es entendible dada la situación, pero la pregunta es cuál va a ser el destino de esos pesos y cuánto se podrá ir al dólar. Y ahí está un poco el secreto para saber si en este veranito que estamos teniendo en el tipo de cambio, si es perpetuable en el tiempo o no. Y la verdad que viene un poco atado a algo que vos comentabas antes del programa, que eran las tasas en pesos. Las tasas en pesos, llámese de las LEDs, que son como letras cortas, o plazos fijos, todas las digamos, tasas en pesos están alrededor de 25-26%, cuando en realidad, Marcos lo va a probablemente decir mucho mejor que yo, pero estamos esperando inflación del 40-45%, con lo cual la tasa real es negativa, o sea, la tasa en pesos no te compensa por la inflación, con lo cual la gente sigue buscando refugio en el dólar. Así que es importante lo que pase con la negociación de deuda para el tipo de cambio y la tranquilidad, pero también es importante ver para dónde van las tasas y la inflación. Muy bien, Paula, muchas gracias. Bueno, cerramos este bloque
con este análisis de Paula Bugía. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a dialogar con el economista Marcos Buscaglia. Bueno, ya estamos con la presencia del economista Marcos Buscaglia para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, gracias por estar una vez más aquí en Café Financiero, desde ya en forma remota, ¿no? Por efecto de la cuarentena. Bueno, un gusto. Bueno, y hablábamos, ¿no?, en el primer bloque de que en estos últimos días cayó el riesgo país, ubicándose en su nivel más bajo en los últimos 2 meses y medio, por las expectativas, ¿no?, que hay en torno a un posible acuerdo entre el gobierno y los acreedores internacionales. Así que, bueno, ¿compartís este optimismo que se ha visto en estos últimos días en los mercados, Marcos? Bueno, a ver, se ve más predisposición del gobierno a llegar a un acuerdo después de lo que fue un fracaso rotundo de la propuesta inicial, digamos, ¿no? Entonces, creo que el gobierno, al ver, por ejemplo, la presión que hubo en los mercados tipo contado con liqui, la venta de reservas del Banco Central, me parece que entró en razón de que un default sería muy costoso para el país, porque acordémonos que detrás de todos estos problemas de variables financieras como la presión sobre el dólar, una caída de depósitos, hay todo un impacto en la economía real, digamos, ¿no? Con más depreciación implica más inflación, caída de depósitos implica menos crédito, entonces me parece en toda razón. Entonces yo creo que sí, yo creo que mi escenario central es que se llegue a un acuerdo. Ahora, si me dejas un minutito, hay que tener claro que no está garantizado el acuerdo. Hoy vimos las propuestas del gobierno, vimos las propuestas de los 3 grupos acreedores. Hay una diferencia no menor, digamos, si uno lo evalúa, no sé, una tasa de descuento del 10%, que de exit yield, que yo no creo que sea la tasa adecuada, pero es la que me parece con la cual se puede dialogar con el gobierno. Me da la impresión que hay una diferencia de más o menos $20, digamos, más o menos, entre la propuesta del gobierno, que vale más o menos 40 ese exit yield, y la propuesta de los acreedores, que vale más o menos 60. Hay que acordarse que las propuestas de los acreedores son distintas, digamos, ¿no? Y lo otro, entonces esto hay que ver dónde es el punto de acuerdo, digamos, ¿no? Dónde es algo que los acreedores estén dispuestos a aceptar, que yo creo que no es menos de 50 en este momento, y si el gobierno va a estar dispuesto a hacer eso, digamos, ¿no? Yo creo que uno puede llegar a propuestas con más de 50 de valor presente neto, una tasa de exit yield de 10, y que además sea, digamos, pagable para la Argentina. Entonces, y la otra que, digamos, que todavía genera obviamente una incertidumbre, es que las 3 propuestas son bastante distintas, no bastante distintas, pero son distintas, digamos. Entonces, hay que ver si el gobierno logra armar una propuesta que sea un común denominador para los 3 grupos de acreedores, vamos a ponerlo así, ¿no? Por tu impresión, ¿cuál es? ¿Por cuál de las alternativas apostarías? ¿Por un arreglo o crees que puede haber un desacuerdo, que el desacuerdo continuaría? No, yo creo que vamos a llegar a un acuerdo, pero primero hay que acordarse que acá no hay 2 escenarios, hay 3. Lo que tenemos que ver, digamos, escenario 1 es pateo del tablero, nada, digamos, ¿no? Digamos, o que aceptan, no sé, 12 o no sé cuánto habrá sido la propuesta original, digamos, ¿no? Este es un escenario. Escenario 2 es que el gobierno mejora la propuesta, pero no logra la activación de las cláusulas de acción colectiva, ¿sí? Entonces, claro, no consigue, digamos, un porcentaje de aprobación suficiente. Claro, que quedan hold-downs, vamos a poner así. Es el escenario 2, ¿sí? Donde el riesgo, básicamente, está particularmente en los bonos, en los discount, digamos, o los bonos del canje de 2005-2010 más concretamente, que son los bonos que básicamente, acuérdense, tienen condiciones para la reestructuración más difíciles, ¿sí?, para el gobierno. Entonces es otro. Y la tercera es que sí, que que haga una propuesta nueva y que se llegue a un acuerdo que implica que se votan mayorías que permiten hacer como es en inglés, el enforcement, la aplicación de las cláusulas de acción colectiva, y entonces hay un arreglo total, 100%, y no hay hold. Eso sería el ideal, ¿eh?
Y son escenarios distintos, porque pensemos un escenario donde el gobierno no se consigue 50% de aprobación. Bueno, obviamente es mejor que la aprobación que tuvo ahora, pero quedarse con 50% de holders es como que la consecuencia para la economía es distinta, porque ya sabemos que estas historias con los holders lamentablemente son difíciles judicialmente y costosas para el país. Entonces, yo espero que el gobierno, digamos, negocie, vaya con actitud negociadora, como para poder llegar a un acuerdo que permita activar las mayorías, ¿no? Obviamente, los grupos con los que ellos están negociando, con los que el gobierno negocia, son grupos que no tienen la mayoría, no es que te la garantizan la mayoría. No sé, los exchange bondholders creo que tienen un poco más del 15% de los bonos. Pero si el gobierno negocia de buena fe con estos grupos, si estos grupos dan el ok, ¿sí? Yo imagino que el resto de los acreedores se va a sumar. Entonces, Marcos, me parece que es importante negociar de buena fe para lograr algo que sea al mismo tiempo pagable para Argentina, es decir, no regalar cualquier cosa, pero que sea algo que logre permitir digamos, que se vote las cláusulas de acción colectiva. ¿Cómo te va? Entonces, estamos viviendo un paréntesis por la pandemia, otro paréntesis por la negociación, que más que paréntesis en realidad es un montón de otras cuestiones. Pero, ¿cuál es tu visión de la economía argentina en este momento y más allá de estos dos grandísimos fenómenos? Bueno, vimos los datos hoy ya del EMAE, ¿no? De marzo. O sea, lo que está pasando es brutal. Para los que no han visto, el EMAE básicamente... Con perspectiva de futuro también, ¿no? Porque digo, más allá de los datos del hoy, ¿qué significa en el día a día que esta situación se resuelva o no, pero que todavía no sepamos, no esté ese resultado siquiera? Claro. Bueno, a ver, cuanto más incertidumbre, siempre la incertidumbre es muy mala para la economía. Pensalo en tu vida personal, o sea, si vos tenés incertidumbre de tu ingreso laboral, vas a ser más prudente con tu gasto. Y lo mismo, entonces pasa esto con el gasto de las personas, pasa esto con las decisiones de inversión de las empresas, pasa para cualquiera que va a tomar una decisión que implica irreversibilidad, que no la podés dar vuelta. Entonces, esto hay que entenderlo. Entonces, si cuanto más se dilata lo de la deuda, cuanto más se dilata la salida de la cuarentena, todo tiene un daño muy grande en la economía. La economía ya cayó 10% mes contra mes en marzo. Esto está en línea con lo que vimos, fíjate, muy interesante esto, cuando uno mira las distintas economías de Latinoamérica, los que tuvieron una cuarentena dura, como la Argentina, Perú y Colombia, tuvieron caídas entre 8 y 10%. Los que tuvieron una cuarentena más light, como Brasil y Chile, una caída de más o menos 5%, en el orden del 5 entre 5 y 6 en marzo. En abril vamos a ver caídas adicionales, es decir, la economía va a estar cayendo, en abril va a estar cayendo probablemente más de 15% contra el año pasado. En mayo, ¿sí?, vamos a ver una leve recuperación de la economía en el mes contra mes, porque fíjate, ya hay algo más de actividad y uno lo ve en los datos de tránsito, etc. Ahora bien, de nuevo, si a esto uno le da, ahora respondiendo más directo a tu pregunta, si vos a esto le das un shock, un default total o un default parcial donde te quedan muchos holders, y es un nuevo golpe en la economía, adicional al de la cuarentena, con lo cual podemos terminar fácilmente con una caída del PBI mucho más alta del 10%, digamos, va a ser la caída del PBI, sería la caída del PBI mucho más grande que la de la crisis del 2002. Marcos, para cerrar, nos quedan unos 40 segundos. ¿Asociás la baja del dólar libre que fue fuerte en estos días con el avance en las negociaciones con los acreedores? Creo que sí, creo que descomprime. Hay temas también de política monetaria por ahí, digamos, pero me parece que sí, que cuanto más confianza hay que se cierra el acuerdo, menos presión va a haber sobre todos los mercados de tipo de cambio, digamos, de todos, del oficial y los paralelos, ¿no? Muy bien, bueno, Marcos, muchas gracias por haber participado aquí en Café Financiero. Nos reencontramos próximamente. Cerramos el programa con el análisis del economista Marcos Buscaglia sobre la difícil situación de la economía argentina, las perspectivas que se abren a futuro. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.